Bueno, pues damos paso ya a la segunda mesa. Em, la conferencia va a ser la construcción y el alcance jurídico del concepto de cultura. O sea que es todo un temazo. Ángeles Solanes Corella es catedrática de Filosofía del Derecho y Filosofía Política en la Universidad de Valencia. Em, Licenciada y doctora en Derecho por esta Universidad de Valencia con premio extraordinario de licenciatura. Ha formado parte de más de 30 proyectos de investigación nacionales e internacionales, entre los que cabe destacar el proyecto Consolider Ingenio 2010, El tiempo de los derechos, Fury Age, ¿se dice así? Dos proyectos en el programa Prometeo y un proyecto Daphne con la Unión Europea. Es también investigadora principal desde 2013 del grupo de investigación Multijury y actualmente lidera el proyecto Racismo y Discriminación y los Derechos Humanos bajo amenaza del Ministerio de Ciencia e Innovación. Tiene reconocidos 4 sexenios de investigación y un sexenio de transferencia. Ha sido presidenta del Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica del Ministerio de Igualdad y actualmente es presidenta del Foro para la Integración Social de los Inmigrantes, dependiente del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Seguro que muchas más cosas que hemos recortado, ¿no? Así que ya, sin más, te doy la palabra, Ángeles. Muy bien, muchas gracias. Gracias por la presentación. Bueno, yo cambio de silla, aprovechando que venía, pues moderaba y ahora me toca hacer la intervención. Quiero reiterarme en los agradecimientos que he dicho antes, también a la Fundación Promoción Social, que antes no lo he dicho, a la Fundación Mainel, al ICAP, que nos acoge a la facultad, y sobre todo ahora a ustedes por estar aquí, por mostrar interés en este tema y a las personas también que nos siguen online. Yo quiero, antes de comenzar mi intervención, situarla para que se pueda entender. Mi punto de vista, mi análisis es un análisis jurídico, claro, no puedo tener otra mirada como jurista que soy, en un tema que es muy, muy complejo y cualquiera que sea mi intervención va a ser una intervención parcial, va a ser una intervención que se puede malinterpretar. Es decir, a veces cuando se explica con premura un tema de gran complejidad y que tiene muchas aristas, pues a veces no se entiende, ¿no? Yo confío en que tengamos un turno que sea breve de intervenciones para poder pues aclarar esas dudas que puedan quedar, ¿no? Sí me gustaría decir desde el punto de partida que la construcción y el alcance jurídico del concepto de cultura que yo voy a abordar lo hago desde la perspectiva de derechos humanos o desde lo que llamamos un enfoque de derechos humanos, que es, digamos, el acercamiento al ámbito jurídico que yo tengo. Entonces, cuando yo me planteaba esta exposición, pensaba primero en las definiciones, ¿no? Para los juristas, definir es muy importante porque es el punto de partida, ¿no? Intuyo que la intervención de antes pues iba también en esa línea. Y ahora volveré sobre lo de la UNESCO, ¿no? Entonces, ¿cómo definir la cultura? ¿Qué es cultura o qué es cultura desde mi punto de vista para mi intervención? Porque en las intervenciones que salían antes, pues se veía que el concepto de cultura pues es un concepto polisémico, es un concepto con múltiples definiciones y según donde se sitúa uno, pues así es su análisis, ¿no? Yo buscaba una forma de expresar y me gustó mucho esto en movimiento, ¿no? O sea, un mundo con cuestiones que giran alrededor, que cambian, que se modifican, ¿no? Gráficamente me parecía que la idea cultura, para mí, que quizá no para ustedes, pero era mucho esto, ¿no? Era continua transformación, un mundo en cambio, muchas cuestiones alrededor, cuestiones políticas, cuestiones sociales, cuestiones que ahora iremos viendo de índole de identidad, cuestiones jurídicas que se modifican y hacen que establecer un concepto de cultura sea extremadamente dificultoso. Entonces, a lo largo de toda mi intervención quiero que tengan esta imagen en la cabeza, porque esa idea de transformación es la mejor forma, en mi opinión, de acercarse desde el enfoque de derechos humanos a la perspectiva jurídica de cultura. Mi punto de partida salía antes, es el punto de partida de la UNESCO, es decir, me ha venido muy bien la intervención anterior, no estaba programada que fuera así, pero yo me sitúo en esa definición para poder, digamos, explicar cómo, desde el punto de vista del ordenamiento jurídico, y en el caso, después me detendré de España, me acerco al concepto de cultura que da la UNESCO en el año 82. Y salido antes un conjunto de rasgos distintivos que son espirituales, cuidado con definir esto, es muy difícil, que son materiales, que son intelectuales y, como decía la primera intervención también, y que son afectivos, es decir, que caracterizan a un grupo social, a una sociedad donde uno se sitúa, me identifico o no con ese grupo, me identifico o no con esa sociedad, pero que además engloban un conjunto de aspectos que tiene que ver con las artes, con las letras, muchas de las cuestiones que se analizarán a lo largo del día de hoy, con sistemas de valores, de tradiciones,
de creencias, y todo ello atravesado por la idea de derechos fundamentales, que ya saben que en la dimensión internacional son los derechos humanos. Esa es mi perspectiva de cultura para el análisis de esta ponencia de hoy. No digo que sea la única, no digo que sea la mejor, pero sí es una que a mí, desde el enfoque de derechos humanos, me va a permitir abordar cuestiones, vamos a decir, mm, problemáticas, cuestiones muy susceptibles de conflicto desde el punto de vista del análisis entre cultura y derechos humanos, que es lo que nos proponemos hoy. Bien, estos elementos de cultura que define la UNESCO generan conflicto. Y yo quiero decir que a mí mi definición de conflicto es connatural al ser humano. El conflicto no tiene por qué ser negativo, el conflicto muchas veces es para evolucionar. Todos tenemos conflictos, quien dice que no miente. Los tenemos en el ámbito familiar, los tenemos en el ámbito social, los tenemos en el ámbito profesional, ¿no? El conflicto o el intercambio de ideas que no coinciden, por decirlo de una manera que no suene tan a negativo, pues es connatural al ser humano, ¿no? Y esto ocurre también en el caso de la cultura. La cultura o las culturas tienen un carácter historicista, un carácter histórico que se va modificando. En ese momento que se va modificando, siempre coinciden comunidades intergeneracionales. Los que tengan hijos adolescentes me entenderán cuando digo que hay lenguajes culturales en los cuales no nos entendemos, pero también ocurre con las personas mayores, y muchas de las discriminaciones en el ámbito del edanismo tienen que ver precisamente con eso, con ese choque cultural, con entender que ahora todo con la administración lo tienes que hacer en vía digital, aunque tú no es que seas analfabeto, sino que no has sido culturalmente formado en el ámbito digital. Esto podría ser otro congreso de Mainel cuando sea, ¿no? Ese choque intergeneracional está en el mismo momento en el que estamos hablando con una aparente cultura que es homogénea, pero que no lo es, porque dentro de lo que decimos la cultura, nuestra cultura, coexisten otras culturas. Pero no solo estoy hablando de otras culturas, para entendernos lo digo, que venga de fuera, sino en el propio territorio, pues en los ámbitos más rurales, ¿no? Creencias, tradiciones en ámbitos más rurales que son distintos a, vamos, por simplificar esto siempre, que se entienda, efectos expositivos, en el ámbito de la ciudad o de las grandes ciudades, o de gente que es muy cosmopolita, gente que no ha salido nunca de su pequeño territorio, ¿no? Entonces, toda esa idea va a generar conflictos incluso dentro de lo que consideramos una única cultura, para decir que en realidad una única cultura nunca lo es, porque dentro de incluso de esa cultura homogénea, que aquí necesitaríamos un congreso para pactarla entre ustedes y yo, pero que si la pactáramos, dentro habría otros subgrupos que generarían conflicto. Y esto en la práctica hace que tengamos modelos culturales y formas de organización social que a veces casan, sobre todo a uno le casan personalmente cuando coincide con la cultura mayoritaria, es decir, cuando la cultura mayoritaria es aquella con la que tú te identificas, entonces es fácil moverte a nivel de organización social, ¿no? Tú entiendes que tienes que ir vestido al trabajo, entiendes que hay unas normas que son de conducta que tienes que hacer, entiendes el alcance del derecho. Cuando coincides con esa opinión mayoritaria, organizar socialmente es más fácil. Lo que ocurre si tú llegas a una sociedad receptora donde el sistema social no coincide o coincide poco con tu cultura. Tú tienes como un desarreglo entre aquello que tú has aprendido, que está bien, que se debe hacer o con lo cual te identificas, y aquello que ahora se pide en el lugar en el que estás. Y es lo mismo, y se decía en la intervención anterior, y lo han dicho también en la presentación, cuando se hacen proyectos de desarrollo, tomar en cuenta las comunidades locales, alinearse con la comunidad local para entender que esto que para nosotros es un territorio que podemos, no sé, empezar a cultivar, pues para la comunidad local no lo es, porque es una zona, bueno, pues de respeto a los ancestros, de culto, etcétera. Entonces, ese choque de la cultura también tendrá que ver mucho con la forma de organización social. Y además a esta idea ya difícil, polisémica, complicada de abordar, que es la cultura, hay otro concepto que jurídicamente también va a tener mucha relevancia, que es el concepto de identidad. Esto da para otro congreso, ¿no? Pero por situarnos también, ¿qué es la identidad? Pues Taylor, que es uno de los autores que más la ha trabajado desde el punto de vista de la filosofía, dice que la identidad personal para uno es aquello de quiénes somos y de dónde venimos, ¿no? Soy una familia de agricultores, me siento unida a la tierra, creo que es importante que conserven los campos de naranjos y que no se sustituyan todos por caquis, por poner un ejemplo, o soy fallera o soy futbolera, no, lo que yo siento que es mío y que a mí me define como persona, ¿no? El respeto a mi lengua, ¿no? El poder hablar valencià si yo siento que es mi primera lengua, o a mi religión, o a lo que ustedes quieran. Pero claro, esa idea de identidad se junta con la idea de cultura, se negocia también, ¿no? Los rasgos identitarios que van a ser
definidos y son múltiples. Nosotros no tenemos una única identidad, ninguno la tenemos. Tenemos identidades múltiples y a veces también las pactamos y las modificamos en el tiempo, ¿no? Entonces, cuando se unen estas dos ideas, es decir, cuando se une la idea de cultura y de identidad, o como hablaré luego, la idea de identidad cultural, vamos a ver que tenemos muchos problemas y ahí es donde tendrá que intervenir el derecho. Ahora me ocuparé de eso. La idea de cultura e identidad tiene distintas perspectivas, tiene una perspectiva más comunitaria, digamos, más tradicional, que diría que, bueno, el individuo toma todas sus acciones, sus formas de vida en base a la cultura, ¿no? Lo voy a simplificar, pues me tengo que casar, tengo que tener hijos, tengo que llevar, este es el modelo de vida de la persona exitosa, tengo que tener un trabajo que me permita conciliar o debo quedarme en casa cuidando a mis hijos, etcétera. Esto es cultural, ¿no? Y desde la perspectiva comunitaria marca las elecciones de los individuos y desde una perspectiva más liberal el individuo tiene en cuenta, respeta, es importante ese concepto de cultura en el que se ha socializado, pero muchas veces también sus preferencias personales no se alinean siempre con la cultura, ¿no? Y entonces la autonomía del individuo hace que a veces se salga, digamos, por simplificar también, de lo que serían los rasgos culturalmente marcados o aquellos que identitariamente tendríamos si pertenecemos a ese grupo cultural. Ocurre, por tanto, cuando cultura y identidad se unen y hablamos de identidad cultural, es decir, de esos rasgos, esas tradiciones, valores de las que hablaba la UNESCO, son tan importantes que como grupo social, como sociedad, nos identifican. Son las que hacen que nosotros seamos nosotros, ¿no? Esto se oye mucho en el lenguaje político cuando se dice España es, y pongan ustedes el adjetivo que quieran. Bueno, España será eso para ti, y para mí, no, o sí, o yo me identifico con ese España es, pongan ustedes los tres adjetivos que quieran, ¿no? Cuando esa base de identidad cultural es potente y mayoritariamente muy compartida, pues el conflicto es muy menor, ¿no? Es de una minoría. Pero ¿qué pasa cuando no es tan potente esa identidad cultural? Vamos a decir, no es tan homogénea, no es tan compartida y el grupo mayoritario tiene también disidencias y además recibimos amenazas de otros. Voy a decir otros, pero no pensemos solo en extranjeros, nacionales de terceros estados que vienen, en inmigrantes, etcétera, sino de otro que incluso ha nacido aquí, pero ha nacido en el margen de culturas diversas o ha tenido la suerte, que siempre son las suertes en la vida, de poder viajar mucho, entonces tiene una mentalidad muy abierta y muy cosmopolita y ve que esa identidad que le quieren imponer pues, en su colegio, en su universidad, su ayuntamiento, su comunidad autónoma, o que domina o impregna el ordenamiento jurídico, pues es impositiva, ¿no? Antes se decía, la cultura tiene que ser participativa y tiene que ser inclusiva. Sí, pero ¿cómo vamos a hacerlo, no? Y muchas veces ahí surge un gran peligro, que es cuando va a intervenir enseguida el derecho, que es la obsesión por la identidad. Es decir, cuando los marcadores de identidad, cojan ustedes cada uno el que quiera, la lengua, la religión, determinadas prácticas, yo los siento como propios, aunque hasta ahora me daba igual, voy a poner el ejemplo de la lengua, me daba igual utilizar esta lengua, pero ahora que me dicen que no, entonces eso se convierte en mi marcador de identidad y yo voy a luchar por poder tenerlo, ¿no? Y sobre todo cuando veo que a otro lo puede amenazar, otro puede poner en cuestionamiento pues, mi práctica religiosa, mi valor, mi tradición, las fallas, el fútbol, lo que a ustedes les guste, o esas tradiciones que formen parte de esos valores de su identidad, entonces es cuando necesitamos el derecho. Porque el derecho, en una definición simplista pero muy útil, es como muy bien dice Ferrajoli, la ley del más débil. Es decir, cuando yo veo que lo que son derechos humanos o fundamentales que yo debería tener garantizados son vulnerados por el propio Estado, por la propia administración, por terceros, yo necesito un instrumento de protección. Y eso, que puede ser malo, claro, está hecho por humanos, luego va a tener defectos, puede ser malo, pero el ordenamiento jurídico es el instrumento de protección cuando surjan conflictos y cuando surjan conflictos de la índole que estamos viendo, conflictos de índole identitaria, conflictos de índole cultural. Decía en su exposición brillante Raquel que los instrumentos jurídicos son necesarios, son imprescindibles, pero no son suficientes. Totalmente de acuerdo. Pero en este punto básico, vamos a decir, de conflicto, de enfrentamiento, sí es necesario la mirada del ordenamiento jurídico. Yo me detendré en cuestiones muy puntuales y les pondré ejemplos de grandes conflictos que tenemos a propósito de la identidad cultural. Pues bien, en este punto hay un derecho a la identidad cultural
Es decir, no estoy hablando de ese artículo 27 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, de la posibilidad de disfrutar de la cultura en esa acepción de artes, letras, etcétera, que por supuesto es una de las acepciones de la cultura, sino de esa otra variable de la que habla la UNESCO, de si yo tengo un derecho a que esos valores, esas tradiciones, esas cuestiones que para mí forman parte de mi identidad, sean protegidas y sean garantizadas siempre, y ahora veremos el siempre, por el derecho, ¿no? En la teoría, el Estado de Derecho señala que sí, que a priori existe ese derecho subjetivo a disfrutar y a compartir en comunidad, pues eso que hace que tengamos una cultura compartida y que el Estado de Derecho debe de impulsar y fortalecer un reconocimiento progresivo de esas cuestiones que están, por un lado, vinculadas a la libertad, a mi libertad de pensamiento, a mi libertad ideológica, a mi libertad de religión, y por otra parte están vinculados a la igualdad, a la idea de equidad, al hecho de que si yo no comparto la religión mayoritaria, no hablo la lengua mayoritaria o no tengo los valores porque no me gusta el fútbol, que tiene la mayoría, pueda también vivir en sociedad, aunque viva al lado del Mestalla y cuando haya fútbol no pueda salir ni a la calle, ¿no? Pueda reivindicar, es un ejemplo, que aunque yo no me gusta el fútbol, pues también tengo derecho, digamos, a respetar o las fallas, ¿no? También tengo derecho al descanso y compaginar que los falleros lo puedan pasar muy bien y que yo tenga derecho al descanso, ¿no? Estos ejemplos son muy simples, pero ahora verán que hay temas muy, muy complicados y que afectan frontalmente a los derechos humanos. En este contexto de la identidad cultural y del tener un derecho a la identidad cultural que el Estado de Derecho debe garantizar y que debe hacerlo desde el punto de vista del ordenamiento jurídico, hay varios aspectos que podemos tener en cuenta, pero yo me voy a detener en uno que es especialmente problemático y que genera muchas cuestiones en el ámbito jurídico, que es la relevancia del factor cultural. Es decir, cuando se une la idea de cultura, esa cultura compartida, de identidad y de autonomía individual. Es decir, yo, individuo, mujer, tengo la posibilidad de actuar de manera autónoma para que se respete, para que se garantice esa identidad cultural que yo tengo en relación, por ejemplo, a determinadas prácticas. Si tengo ese derecho, tengo el derecho a una defensa cultural. No sé si me estoy explicando adecuadamente. La idea es, si yo quiero realizar determinada práctica que no es la mayoritaria, ¿se puede prohibir? Claro, si yo les pusiera un ejemplo extremo y pusiera el ejemplo de las mutilaciones genitales femeninas, el sentir mayoritario aquí presente, es una presunción que no tiene por qué ser así, pero el sentir mayoritario aquí presente podría ser no. Estamos ante un caso de lesiones y el ordenamiento jurídico aquí tiene que defender a la víctima. Quizá este sería un caso donde nos podríamos posicionar, quizá nosotros mayoritariamente, pero si tuviéramos otros interlocutores, el posicionamiento sería distinto, ¿no? Pero desde el punto de vista del ordenamiento jurídico, la cuestión que subyace aquí es toda práctica cultural por el hecho de ser un valor, una tradición, etcétera, tiene que ser respetada por el ordenamiento jurídico del Estado democrático. Y uno puede decir no. Pues si no, entonces tenemos que ver cuáles sí y cuáles no, porque el decir las mías o las de la mayoría o las que siempre hemos tenido aquí son las que va a respetar el ordenamiento jurídico, eso es una postura asimilacionista que ya se ha ensayado. Francia es el ejemplo emblemático y ha tenido resultados muy nefastos, ¿no? Entonces, tenemos que introducir en los ordenamientos jurídicos de los estados de derecho modernos la idea de defensa cultural. ¿Qué es la defensa cultural? Y ahora iremos viendo ejemplos. La idea de defensa cultural es una cosa muy concreta. Apela al hecho de si podemos utilizar estrategias defensivas, es decir, desde el punto de vista de la defensa o desde el punto de vista del juez, para reducir o excluir por motivación cultural un determinado. Es decir, si se puede apelar a la cultura, al hecho de que culturalmente esta práctica estaría dentro de esa tradición, ese valor, esa identidad de esa persona, de que aquello que para nosotros sería impensable, saquemos de la cabeza esta idea de las mutilaciones genitales, que es muy extrema, pero por ejemplo pensemos en portar algún símbolo identificativo. Vamos a poner, por ejemplo, para no poner el velo, que es el típico caso de mujeres, vamos a poner el del turbante, por ejemplo, en el ámbito laboral. Puedo apelar a esa idea de identidad cultural. Debe el ordenamiento jurídico, no en el ámbito moral o ético, que ustedes, por supuesto, y en el jurídico también, pero pueden pensar lo que quieran, pero desde la perspectiva del ordenamiento jurídico. Pues esto ha planteado muchísimos casos en la doctrina anglosajona y sobre todo en Estados Unidos, ¿no?
El desafío general en la dimensión jurídica es si el punto de partida de los estados de derecho es la igualdad ante la ley, si todos somos iguales ante la ley, exceptuar por motivos culturales sería una consideración. El relativismo sería concebido como una excepción relativa, no absoluta, etcétera. Claro, aquí hay que tener en cuenta que ya tenemos excepciones de otro tipo, ya existen excepciones de otro tipo, ¿no? En el ámbito vinculado al género, en el ámbito vinculado a la discapacidad. Afortunadamente, ya existen excepciones porque los ordenamientos jurídicos modernos sabemos que la igualdad no es todos somos iguales, sino la igualdad es en criterios de equidad de todos somos iguales en función de aquella situación en la cual nos encontremos. Porque si no, la primera definición de igualdad lleva a una desigualdad manifiesta, ¿no? Tenemos que tener en cuenta, coexistimos jurídicamente con personas que tienen identidades culturales distintas, ¿no? Una persona que viene de un estado, de un ordenamiento jurídico que no solo permite llevar armas, sino que lo alimenta en el espacio público. Es decir, que dice que es bueno que tú te protejas llevando armas y llega a España y dice, bueno, yo claro que voy en el metro, esto es un ejemplo real, voy en el metro a trabajar aquí con mi revólver, porque bueno, en mi estado ya pueden imaginar cuál es el de origen, yo lo llevo todos los días a trabajar. Bueno, ya, pero es que aquí no se puede, ya, pero es que yo lo llevo. Entonces aquí el ordenamiento jurídico, ¿cómo tiene que actuar? Podemos ir a la directa imposición y decir, aquí no se llevan armas, usted no tiene que llevar armas, pero cuando no estamos hablando de estas cuestiones, sino de cuestiones que atacan más directamente al ámbito de los derechos humanos, esto se complica. ¿Qué pasa si cuando este conflicto que se da en el ámbito de la identidad cultural se da en el ámbito estrictamente penal? ¿No? Tendemos a pensar que todo es derecho penal. Afortunadamente, en los estados de derecho, la última ratio es el derecho penal y lo ideal sería que lo utilizáramos muy poco. Pero cuando caemos dentro del ámbito del derecho penal y estas prácticas vinculadas al ámbito de la identidad cultural y a esos valores y tradiciones que tienen determinadas personas chocan con el ámbito del derecho penal, ¿cuál puede ser el posicionamiento? Pues yo creo que hay una serie de factores prioritarios que hay que tener en cuenta. Algunos obvio, pero a veces se olvida. Cuando hablamos del derecho, sobre todo cuando lo hacemos los juristas que lo glorificamos, a veces olvidamos que el derecho no es neutro. Esto es una obviedad, pero esto hay que tenerlo en la cabeza. Que tengamos unas vacaciones laborales en un determinado calendario y no en cualquier otro, y que el ordenamiento jurídico lo establezca, no es neutro. Viene de una tradición que tiene, pues en el caso del ordenamiento jurídico español, que establece que van a ser esas vacaciones, que tengamos Navidad y que no tengamos otra festividad, y con esta piensen ustedes la que quieran, no es neutro. Luego, en el ámbito del momento de creación legislativa, no se ha tomado en cuenta la pluralidad de culturas o los posibles factores culturales, sino que el ordenamiento jurídico, el que ya tenemos, y ahora nos centramos en España, pues está marcado por una determinada cultura, vamos a decir que es la mayoritaria, pero que desde luego no ha tomado en cuenta otros aspectos. Y eso va a hacer que tengamos tensiones continuas. No es que venga a hablar de mi libro, pero por si a alguien le interesa el tema, esta es una cuestión que estudié durante mucho tiempo y que dio lugar a un libro que publiqué en 2018, que se llama Derechos y Culturas, que no hace falta comprar porque está en la biblioteca de Tarongers de la Universidad de Valencia, por si alguien lo quiere consultar. Y ahí dediqué mucho tiempo pues, a estudiar cuestiones que son tensiones que en el día a día pues, suponen vulneraciones sistemáticas de derechos fundamentales. La utilización de los espacios públicos, la ubicación de los lugares de culto, los cementerios, etcétera. Ahora uno puede decir, a ver, en el cementerio tú te mueres y te entierras donde está el cementerio. Bien, y si no respecta tu creencia religiosa respecto a la práctica funeraria, es que la ley funeraria, lo siento sacar este tema tan escabroso, pero está culturalmente marcada por una práctica. Hay determinadas religiones que no son de acuerdo a esa práctica y no puedes enterrarte en España de otra manera distinta. Y lo mismo con la ubicación, etcétera. Entonces, hay que tener en cuenta que hay tensiones que el ordenamiento jurídico pues, no ha afrontado porque ha surgido en un momento que pensaba que la cultura, vamos a decir, era única y homogénea. Entonces, ahí incluir la diversidad, tomarla en consideración, hay que hacerlo, pero hay que hacerlo ni desde un relativismo cultural de toda práctica cultural por el hecho de ser y ser tradicional es válida, y tampoco desde el otro extremo, desde cualquier postura que no sea, vamos a decir, la mayoritariamente aceptada, pues es mala per se y por tanto el ordenamiento jurídico debe castigarla, ¿no? Ahí en función de socialización de las prácticas, de las normas, etcétera, pues puede dotar de una mayor legitimidad democrática los ordenamientos jurídicos. La defensa cultural en el ámbito penal, y ahora pondremos algunos ejemplos que se han dado en Estados Unidos para que se entienda, pues puede ser complicada porque
En primer lugar, lo que presupone es la ausencia del dolo. Voy a dar aquí una clase de derecho penal. Que me perdone si hay algún penalista en la sala la explicación que voy a hacer de dolo, pero cuando no hay intención estamos en el ámbito de la culpa y cuando hay intención estamos en el ámbito del dolo. Muy mal explicado, pero se entiende, ¿no? Entonces, si no hay ausencia de dolo, si en realidad uno no quiso hacer, lo hizo por desconocimiento, simplificado, pues estaríamos en el ámbito donde podríamos acudir al factor cultural. Y también a la presión del grupo social. Fíjense, por ejemplo, la incorporación del supuesto de mutilaciones genitales femeninas en el ordenamiento jurídico español, en nuestro Código Penal, como un supuesto específico, se debe a la presión del grupo dominante. Yo no digo que esté bien ni que esté mal, no lo estoy valorando, es una exposición objetiva, ¿no? El grupo dominante entiende que esta práctica es aberrante, inadmisible y la cataloga ahí. Quizá en este caso lo sea, pero hay otros supuestos donde podríamos tomar en consideración, bueno, pues por ejemplo, el error en el derecho, que no se conocía. Pues esos son los supuestos en los que vamos a ver ahora. Es decir, yo venía de una práctica cultural completamente diferente, de un ordenamiento jurídico que no solo no penalizaba, sino que promovía lo que ahora resulta que aquí es un supuesto penal. Pero yo no lo sabía, me podrán decir ustedes, ahora lo veremos, la ignorancia de la ley no exime de su cumplimiento, pero obviamente lo primero que hacemos cuando llegamos a un sitio pues no es estudiarnos todo su ordenamiento jurídico, ¿no? Entonces hemos tenido casos que recoge de Maglia y que están recogidos en el libro que les digo, casos que se han sancionado desde el punto de vista penal y que han generado en Estados Unidos y que han generado esta idea de si realmente aquí el factor cultural podría ser no una eximente, pero sí quizá un corrector, ¿no? Un atenuante de determinadas prácticas. Los comento muy brevemente para no pasarme de tiempo. Por ejemplo, el primer caso, que es el caso Kimura, es un caso de una mujer japonesa que mata a sus dos hijos menores y después se intenta suicidar por motivos de honor. Varios aquí se van a cruzar el honor, por ejemplo, en el caso Chen, la violencia de un hombre chino contra su pareja, o en el siguiente no es de honor tanto, el caso Saetur, el tener una cantidad de opio para realizar prácticas culturales y ancestrales dentro de los miembros de la propia familia, pero una cantidad de opio muy por encima, pero muchas veces por encima de la legalmente permitida. Para los dos primeros conceptos, la idea de honor cultural es completamente diferente a la idea de honor que tenemos en los ordenamientos jurídicos modernos de los estados de derecho. Es decir, esa idea de honor es una idea individual, ¿no? Y hay todos los supuestos del Código Civil de cuándo se ofende, las ofensas al honor, etcétera. Mientras que en otras culturas la idea de honor es cultural y cae comunitariamente muchísimas veces sobre el cuerpo de las mujeres. Esto ustedes lo saben igual que yo, ¿no? Entonces, realizar esa determinada práctica de cuando unos hijos tienen determinadas deficiencias físicas, tener que sacrificarlos, no digo que esté justificado, pero sí digo que hay un supuesto donde hay una corrección cultural, un aspecto cultural que los tribunales americanos, por ejemplo, en algún caso, en los tres que les planteo, en el tercero sí han tomado en consideración. Porque en el tercer caso, estas cantidades grandísimas de opio a priori se presupone que serían para la venta y para el tráfico y por tanto estarían penalizadas. Pero la práctica cultural de esta comunidad que demuestra, digamos, en sus tradiciones, en su forma de celebración de determinadas fechas señaladas, el uso del opio, pues fue aplicada en este caso como una atenuante. En estos casos, claro, tenemos dos posturas, ¿no? Por una parte, señalar, vamos a tomar en cuenta algunas diferencias culturales, y en otros casos decir, no vamos a tener en cuenta absolutamente ningún aspecto subjetivo, pero, y aquí surge una pregunta, pero entonces trataríamos a estas personas que no han sido socializadas, que no comparten esa identidad cultural en una situación de desigualdad, porque no sabían, no conocían y no podían saberlo. Ahora lo veremos, ¿no? La pregunta que surge aquí es si el derecho en una sociedad que es plural, por definición lo es, que el ordenamiento jurídico más o menos restrictivo puede seguir insistiendo en que somos homogéneos, pero por definición somos plurales. Puede introducir criterios que diferencien en atención a la diversidad cultural, es decir, se puede tomar en cuenta por el ordenamiento jurídico en algún aspecto la diversidad cultural o no. Las normas deben obedecer los criterios establecidos ya en el ordenamiento jurídico, que les recuerdo no están neutros, y a aplicarse independientemente de la cultura o de la identidad cultural de los destinatarios.
Si vamos a esta situación en la cual no se toma en cuenta esa combinación entre conducta, cultura e identidad, si no la tomamos en cuenta, es decir, si imponemos el criterio mayoritario, podemos encontrarnos con una serie de comunidades que estarán identificadas que tengan una falta total de comprensión de las normas jurídicas que les son aplicables, es decir, porque no han internalizado, no tienen de manera interna los códigos de conductas. Esto ha ocurrido en la práctica mucho en la escolarización de los menores. La escolarización de los menores es obligatoria. Cuando uno llega a España tiene que escolarizarlo, pero hay padres que no les escolarizan. ¿Por qué? Porque entienden que la escolarización tiene que empezar a partir de determinada edad. En su país de origen ocurre así, en su cultura ha sido así, ellos lo han hecho así. ¿Significa que eso así esté bien? Significa, en mi opinión, y esto lo podemos discutir, que la sanción no va a ayudarles a entender por qué esto puede ser de otra forma, porque el comprender, el entender, digamos, lo que está detrás de la educación de los menores o de tener que escolarizarlos a una edad más temprana, es una cuestión de socialización de la norma, de entender cuál es el objetivo final, ¿no? Penalizar, sancionar o incluso en algún caso que ha existido en España, llegar a la retirada de la custodia para los padres por parte de la administración, en mi opinión, no es el mejor recurso si lo que queremos acabar garantizando es el derecho también de los niños y de los padres a la vida en familia. Coste que yo no estoy diciendo, porque me ha pasado en exposiciones sobre esta cuestión, que toda práctica cultural sea válida. No estoy diciendo esto, estoy diciendo que el ordenamiento jurídico tiene que ponderar, ¿no? Y aquí es donde entra a nivel penal la idea de error de prohibición. Esto es una cosa muy técnica, pero que yo explicaré para legos de manera facilita, ¿no? La idea del error de prohibición es cuando se realiza una conducta que en realidad no se sabía, se desconocía o no se podía saber de ninguna manera que era un ilícito penal. Es decir, yo realicé esa práctica cuando vine aquí, que siempre la había hecho en mi país. Yo no sabía que había que escolarizar a los niños. No pregunté, pero aunque me lo hubieran explicado, o pregunté y me lo explicaron, pero como no hablaba el idioma, pues tampoco lo entendí, ¿no? Entonces, ahí saben ustedes que en el error de prohibición hay como varios niveles, ¿no? Si se podía haber evitado o no se podía haber evitado. Es decir, se podía haber evitado ese error de prohibición porque la norma se conocía y en realidad es una práctica generalizada que sabemos que en la mayoría de estados en el mundo está prohibida, o no, o existía un desconocimiento que hace que, uno, todavía sea reversible, podemos escolarizar a los niños, ¿no? Y dos, que se socialice en la norma. En función del tipo de error que nos movamos, no en función del tipo, no en la parte de arriba, sino en el error de prohibición, que sea invencible, o sea, no podía saberlo de ninguna manera, es que no era posible por digamos, eh, la separación que hay entre esta persona, su identidad cultural, etcétera, y esa identidad cultural que ha traducido el ordenamiento jurídico en una norma. Entonces, si fuera invencible, habría una esencia de responsabilidad. Prácticamente no se ha dado en ningún caso, y los casos que sí que se suelen dar era cuando el error era vencible, o sea, había una posibilidad de conocerlo, pero tú lo desconocías, ¿no? Llevaste a cabo, practicaste relaciones sexuales con un menor de 16 años que no sabías que estaba prohibido, sería un supuesto, o porque no sabías que tenía 16 años y sería un supuesto completamente diferente, ¿no? En el primer caso, si en tu cultura desde los 12 años se puede tener de forma consentida relaciones sexuales, pues estaríamos en ese supuesto de posible rebaja de la pena. En este caso, lo que señala también una parte de la doctrina es que si introducimos factores culturales de corrección en este ámbito y especialmente en el ámbito del derecho penal, lo que tiene que quedar muy claro es que no estamos hablando en ningún supuesto de que la ignorancia de la ley exime de su cumplimiento, que esto ya sabemos que es lo universal, ¿no? No paga impuestos porque no sabía que tenía que pagarlos, era su obligación saberlo. No estamos hablando de eso, estamos hablando de comunidades de origen, y quiero repetir que no estoy hablando únicamente de personas extranjeras, estoy hablando de personas españolas nacidas aquí. Pensemos, por ejemplo, en la comunidad gitana, tenemos alguno de estos supuestos también de personas de etnia gitana que se socializan con otras reglas, con otras pautas, y yo no estoy diciendo que les tengamos que eximir del cumplimiento del ordenamiento jurídico, pero conocerán ustedes el caso de la nena, por ejemplo, una persona que pensaba que estaba casada, que estaba jurídicamente casada, ella lo creía porque se había casado con el rito gitano, pero ese matrimonio no tenía ninguna validez porque no había sido escrito. El propio Tribunal Europeo de Derechos Humanos lo consideró a efectos de pensión de viudedad como un matrimonio legalmente inscrito. ¿Por qué? Que ella, persona analfabeta que vivía en una barriada y que se casó con 13 años con el consentimiento de sus padres, tenía el pleno convencimiento de que eso era un matrimonio.
¿no? Entonces, esa es la idea de factor cultural a la que yo les estoy hablando. Habría también otra posibilidad que no es la del error de prohibición, sino que sería la del artículo 23, que es la idea esta de educación o socialización que altera valores étnicos, valores sociales y que puede alterar también valores jurídicos, ¿no? Por ejemplo, cuando se pacta un matrimonio. Un matrimonio pactado es ilegal, existe vicio de consentimiento, hay determinadas comunidades que tradicionalmente han pactado el matrimonio y los sujetos lo aceptan. Pues bien, establecer esa posibilidad de corrección por factor cultural puede hacer que penas que son muy graves en el Código Penal pues se vean rebajadas. ¿Es, por tanto, la cultura un aspecto relevante en la motivación de determinados delitos? Bueno, pues aquí la postura, vamos a decir, mayoritaria en todo el ámbito europeo, que no el anglosajón, es la de Rentel, que es la primera, que es que la cultura puede ser un factor importante en determinados supuestos no penales y que, por tanto, este factor cultural corrector sí podríamos tenerlo pues, en ámbitos administrativos o en ámbitos de sanciones civiles, etcétera, pero no en el ámbito penal. En el ámbito penal no podríamos tenerlo y aquí se abre una vertiente muy interesante porque para poder tener apreciación del factor cultural, es decir, para que éste pudiera estar presente en el ámbito de los procesos, necesitaríamos tener profesionales, no solo abogados, sino jueces formados desde esa perspectiva de factor cultural, porque la formación específica de jueces sería necesaria en determinadas herramientas para la defensa cultural. He puesto aquí la frase de Zagrebelsky, que me gusta mucho, cuando dice que la garantía de la necesaria y dúctil coexistencia entre ley, la norma que tenemos, derechos, aquellos que tengo, aunque a veces las leyes me los, vamos a decir, condicionen, y la justicia es el juez. Para que el juez pueda apreciar aspectos culturales, tenemos que tener no solo jueces, sino todos los agentes que participan en el ámbito del proceso formados en la perspectiva del factor cultural. De los distintos agentes que analicé, que ahora no tengo tiempo a explicar, en este libro que les comentaba, creo que la cuestión más interesante es la cuestión de los testigos. Saben que la prueba testifical, y especialmente la prueba testifical, en todos los ámbitos, pero en el penal, es especialmente importante. Entonces, algunos de estos casos en el ámbito de Estados Unidos y también en el ámbito canadiense, que no me ha dado tiempo a exponer, sobre toma en consideración del factor cultural para percibir el factor cultural, es decir, para que el juez sepa si esta práctica es una práctica dominante, si es ancestral, el valor que tiene, cómo impacta en la identidad cultural de la persona, se llama a testigos que son expertos, ¿no? Puede ser, pues, por ejemplo, en el ámbito religioso un imán, o puede ser el líder de la comunidad en el país de destino, como en el caso de Canadá, etcétera. Pero, y esta es la gran pregunta jurídica que surge ahí, ¿qué fiabilidad y qué autoridad, repito, en el ámbito del proceso penal pueden tener estos testigos? Que estos testigos que testifican sobre una determinada práctica cultural tienen la misma identidad cultural, el mismo sistema de valores, de tradiciones, etcétera, que la persona implicada. Lo que sí que no tienen es lo mismo que la persona implicada le falta. Ese sistema de tradiciones, de valores, de culturas, de principios que impregna el ordenamiento jurídico del Estado receptor. Entonces, ¿hasta qué punto esa prueba testifical o esa prueba pericial puede tener o puede tener un valor para, por ejemplo, ser un atenuante en el ámbito del derecho penal? La segunda cuestión muy importante, que la analiza muy bien, en mi opinión, la mejor autora que la analiza es Anne Phillips en el ámbito norteamericano, es también cuando la propia persona afectada hace una utilización oportunista de la defensa cultural. Esto en algunos casos ella pone ejemplos muy interesantes de distintos procesos, ¿no? De he recibido este tratamiento y he prohibido a mis hijas ir al colegio, pero a mis hijos no, porque en mi cultura se prohíbe a las hijas. Bueno, aplicas tu cultura en esa parte, porque en el resto de tu existencia, pues una forma simple de explicarlo, ¿no? Pero ¿hasta qué punto podemos valorar el recurso a esa idea de cultura sin penalizarla, sin sancionarla, sin menospreciarla, sin considerar que este segundo ámbito, pero desde el punto de vista del ordenamiento jurídico? Luego tendemos a pensar que esto pasa en otras culturas, en culturas que son mayoritarias, quizá ustedes no piensen esto, ¿no? Pero es como un pensamiento muy generalizado, pero que no lo tenemos en el día a día. Entonces yo, para ir acabando, quería traer un caso que me parece que explica muy bien esta cuestión, ¿no? He traído el titular, el primero que he encontrado, ¿no? Este caso ocurre en 2023, es el caso de dos mujeres pakistaníes que viven en España con su padre, con su madre, con su familia, están casadas,
con 2 hombres pakistaníes. Estas personas vivieron en España, socializaron en España, vamos a decir, están impregnadas por valores y culturas, vamos a decir, españoles, pero tenían un matrimonio desde el primer momento que nacieron, pactado con 2 personas en Pakistán, en cumplimiento de la idea de honor familiar, de que tienes que casarte con quien tus padres pactaron. Ellas se casaron con 2 personas en Pakistán a las que prácticamente nunca vieron. Viviendo aquí, 22 y 24 años viviendo aquí, deciden que no quieren seguir con ese matrimonio porque, bueno, quieren divorciarse y seguir otra vida, ¿no? Entonces viajan a Pakistán y los maridos, la familia de los maridos, con la ayuda de la familia de ellas, es decir, con aquellas personas que el padre estando en España encarga que les ayuden en Pakistán, las matan. La justicia pakistaní entiende que eso es una práctica vinculada al honor de la familia y deja libres de toda sanción a las personas que en Pakistán han realizado esta práctica. Y la justicia española aquí en Barcelona abre un procedimiento penal contra el padre por inductor a ese asesinato, a esos asesinatos. Yo no quiero que lo juzguemos, pero quiero que tomemos en consideración, si quieren juzgamos en el debate, ¿no? Pero lo que quiero que tomemos en consideración es la idea de factor cultural que hay aquí detrás. Que el padre sí está socializado, sí tiene esos valores, esas culturas, esas tradiciones que son insuperables. Es como el miedo insuperable, es lo mismo, es decir, pero ¿cómo van a estar casadas con españoles? Nuestra tradición es que se casen con pakistaníes, con estas personas. ¿Cómo vamos a romper el pacto con la familia? Yo, por ejemplo, que he tenido la posibilidad de interlocutar con el padre a través de la organización que está llevando su caso, pues no es que lo comparta, pero sí entiendo su forma de verlo. Su forma de verlo es la forma de que su tradición siempre ha sido así y las que se equivocaron aquí y quienes debían resarcir el honor de la familia, que es una cuestión que podríamos discutir ahora luego, eran las hijas. Claro, en este caso, el factor cultural, si se toma en consideración contra el acusado, pues claro, puede llevar supuestos penales graves, prácticas de normas que no se han entendido. ¿Qué debemos hacer en este supuesto? Debemos de reconocer expresamente que hay atenuantes por el factor cultural. Es una pregunta retórica, no me la contesten. Deberíamos tomar en consideración, en este caso que les acabo de apuntar, ¿no? Que es un caso de lo que denominamos crímenes de honor, deberíamos de apuntar que hay un factor cultural, ¿no? En los ataques con ácido, en las lesiones para resarcir el honor de la familia, en etcétera. El 90% de estos casos siempre vinculados a las mujeres de las familias, porque culturalmente es donde reside el honor. ¿Deberíamos tenerlo o no? ¿O deberíamos decir también el Estado en su obligación de socialización de la norma ha fracasado? Es decir, tendríamos que tener una profunda reflexión acerca de la forma de socialización de las normas. Esto va para otro tema, ¿no? Para otra conferencia. La socialización de las normas no es publicarlo en el BOE. Igual ustedes todos los días leen el BOE. Normalmente la gente común no, aunque lo leas, si no eres jurista, igual tampoco lo entiendes. Si además no hablas el idioma, la socialización de la norma se complica muchísimo. Y entonces aquí venimos a un grandísimo interrogante, una grandísima exclamación, y es que todos estos comportamientos que hemos visto son comportamientos que en nuestro ordenamiento jurídico son delito, que están dentro del Código Penal. Pero si realmente nosotros, y acabo, me queda un minuto, si realmente nosotros creemos que el factor cultural está unido a esa idea de identidad, no en los casos más extremos de Código Penal, pero en los demás supuestos deberíamos establecer una idea entre cultura, identidad y autonomía individual. Yo creo que la frase de Bauman refleja y sintetiza muy bien la idea de lo que se ha intentado transmitirles. Salvo casos más extremos, donde el bien jurídico protegido es, pues eso, la vida, casos de lesiones, etcétera, la integridad física, ¿cómo planteamos una unidad? He puesto entre paréntesis, a pesar de la diferencia, cómo planteamos la unidad en la diferencia y cómo preservamos la diferencia dentro de la unidad para que no sea asimilación. En mi opinión, las normas jurídicas deben tomar en consideración eso que son valores, eso que son prácticas, que aunque diversas, sí pueden ser válidas con un hilo clarísimo, como se llama una línea roja, inatravesable,
que es la vulneración de derechos humanos. Cuando un derecho humano se vulnera hasta desaparece, cuando se vulnera, esa línea roja ya no puede ser excusada por la identidad cultural. Ahí es donde los derechos humanos tienen que prevalecer y tienen que hacerlo desde el ordenamiento jurídico. Muchas gracias. Muchas gracias, Ángeles. La verdad es que nos hemos quedado con ganas de que continúe mucho más, pero tenemos que dar paso ya a preguntas, comentarios del público y también a través de in streaming también se puede hacer para los que están siguiendo online. Aprendido, sí. ¿Qué tal? Muchas gracias por tu presentación. Soy Victoria y soy argentina, así que no paré de anotar y soy abogada, especialista en derechos humanos también, estoy haciendo el doctorado. Y no paré de anotar preguntas y cuestionamientos a mí también, porque me trae tanto esto de más de la migración y lo último que dijiste, la frase de Bauman, la identidad cultural, el respeto, porque desde ya que sacando los delitos de gran magnitud en contra de los derechos humanos, ¿cómo lo planteamos? Yo estaba anotando, no paro de anotar Colón, colonialismo, América Latina, España. No paro de anotar porque, bueno, siendo de América Latina, estoy hace un año y medio acá viviendo. Digo, wow, nosotros tenemos una cultura argentina o latinoamericana muy reciente, muy pequeña. Yo soy de Neuquén y recién ahora, hace unos 5 años, 6, en el 2006 fue la última reforma constitucional de mi provincia, de Neuquén, sería como una comunidad autónoma aquí, donde se revalorizan la bandera del pueblo mapuche, que tiene que estar en todos los actos de protocolares, tanto de educación, cultural, el himno mapuche, el himno de Neuquén, la bandera, ya la dije, los hospitales cómo ahora se reconfiguran para lo que es el sur, mirando al sol, porque para la comunidad mapuche o aborigen de allí, indígena, es necesario parir mirando al sol. Entonces, bueno, cómo todo esto había sido robado o aplastado, ¿no? Por las ideas europeas blancas que llegaron, que yo me crié bajo esas ideas europeas blancas y estoy acá estudiando, pero me trae tanto, y ahora vengo y cuando estoy acá, varias cosas que resuenan constante, y es, bueno, cuando la policía, pues no son solo los jueces y el derecho, sino también que es transversal, ¿no? La cuestión de la cultura, y es, o te frena la policía y determinadas cosas, en este país las cosas no se hacen así, y yo soy, o sea, totalmente occidental, o me acuerdo, para el mundial, los festejos, somos argentinos, ganamos el mundial, ¡pof! El metro era frenarnos, callarnos, y es una cuestión que también la mía era siendo cultural, el gritar, el salto, ustedes sabrán. Perdón por interrumpir, pero intenta un poquito de brevedad. No, nada más va a poder preguntar. Muchas gracias, muy amable. Pregunta. Y lo que yo quería preguntarte era, bueno, ¿cómo veías también, porque no fue nombrado, pero hay una cuestión de discriminación, de racismo que no fue nombrada dentro de tu exposición con respecto a migración, cultura y derechos humanos, pero que vino muy, muy transversal y bueno, muchas gracias por eso. Muchas gracias. Sí, vamos a hacer alguna pregunta más para que pueda contestar a la vez. Intentar, por favor, brevedad, porque hay mucha gente interesada. Muchas gracias. Bueno, yo quería en primer lugar felicitar a la profesora Solanés por su excelente intervención y mi pregunta va un poco más allá. Por ejemplo, en el caso de Reino Unido, donde ya hay un pluralismo jurídico, o en caso de Colombia, donde se ha reconocido la justicia indígena y que tenemos esos jueces, esos testigos, ¿cómo eso podría ser visto favorablemente, pero en algunos casos, por ejemplo, pienso en mujeres, están atrapadas en el Reino Unido con tribunales que aplican la Sharia, ¿no? Y un poco lo que pensaba. Obrón, sí, ¿más preguntas? Por aquí. Ah, perdón, es que están ahí atrás. Hola Ángeles, gracias por la exposición y felicidades por lo mismo. Igual que la compañera, vengo del sur, soy colombiano, soy politólogo, hago un máster en gestión cultural y mi pregunta va más orientada al ejercicio de la garantía de ese ejercicio de identidades culturales más allá de una visión migrante. Latinoamérica es una nación de naciones, tenemos infinidad de identidades culturales, más que todo indígenas y afrodescendientes. Colombia especialmente tiene mucha de ambas, en el Pacífico, la costa del Océano Pacífico y en la Amazonía.
¿Qué camino le queda al ejercicio de la identidad cultural cuando se enfrenta a un ordenamiento jurídico que es, digamos, racistas, no integra muy bien esas identidades culturales? Y pongo ejemplos. Partería está, digamos, reconocida como patrimonio inmaterial de la humanidad por la UNESCO, pero aún esas identidades culturales y esos ejercicios son un poco satanizados desde una mirada racista y patriarcal del ordenamiento jurídico colombiano y no se acepta, no se ejerce. La medicina ancestral también amazónica. Si no se reconoce, ¿qué camino le queda a esa identidad cultural? Aún seguir bajo la sombra un poco de lo que decía la expositora anterior. En vez de dar luz, seguimos en las sombras por nuestras identidades culturales satanizadas. Entonces, va más en esa vía mi pregunta. Gracias. Ángeles, yo creo que estas tres de momento para... Ah, ¿te acuerdas? Vale, lo digo por tu memoria. Sí. Gracias por la conferencia. Soy educador y entonces me voy a referir a Mainel, a la fundación. Me gustaría que produjera una reflexión sobre el libro y sobre esta conferencia, sobre lo que se puede hacer de la unidad y la diferencia en los colegios. ¿Qué aporta? Pero basándonos en cosas muy concretas. En la conferencia que usted ha dado, acabando con la unidad y la diferencia y diferencia en la unidad, para orientar en los centros educativos. Y no hablemos tanto de bullying, de acoso, sino que hablemos de unidad y diferencia. Y creo que se ha puesto la base y animo a Mainel, que está ahí, para que vaya adelante de ello. Y al lado tengo a un querido amigo, don Vicente. ¿eh? Sí, nos conocemos hace tiempo. Vale, pues. Muy bien, muchas gracias. Pues Mainel recoge el guante, ¿no? No le queda otra, tiene testigos. Pues muchas, Ángeles, ya cuando quieras. Bueno, muchísimas gracias por las preguntas. Voy a agrupar estas dos que estaban aquí, de los dos del sur, que yo también soy del sur, porque todo depende de dónde esté tu norte. A mí esto me gusta mucho porque yo me siento muchas veces del sur cuando voy a países de más al norte, ¿no? Y les dicen, los pigs, ahora ya no se dice tanto, pero antes cuando nos llamaban los pigs, ¿no? Los cerdos, Portugal, Italia, Grecia, España, Spain. Como trabajo mucho en migrantes, desde hace mucho tiempo, siempre que llamaban los PICs pensaba, bueno, en fin, depende. El PIC, si te sitúas en Marruecos, pues igual no tanto. O sea, también soy del sur, entonces lo digo con mucho respeto. No quería meterme en la cuestión de discriminación porque sabría que me perdería porque es el proyecto que estamos trabajando. Efectivamente, es una cuestión de discriminación en el ordenamiento jurídico en el punto de partida. Es así. Y tiene que ver con la pregunta que hacía el compañero. ¿Qué les queda a estas identidades si el ordenamiento jurídico mayoritario es asimilacionista, como lo ha sido durante mucho tiempo muchos de los ordenamientos jurídicos, incluido el español? Pues no le queda nada, ¿no? Esto es lo que Kim Luca dice de la eliminación de la identidad cultural minoritaria, ¿no? Cuando tú no es que vayas contra ella, sino que la ninguneas y la dejas sin instrumentos. No es que ataques esas prácticas, sino que no permites el instrumento para defenderla cuando se vulnere, ¿no? Entonces sí, es una cuestión básicamente de discriminación. Si quieres, ahora podemos hablar de algunos ejemplos que me gustaría, por no salirme el tiempo, comentaros, ¿no? Pero mi punto de partida es precisamente eso, cambiar el ordenamiento jurídico en aquello que sí suponga una mayor garantía para los derechos humanos, ¿no? Y en ese sentido conecto con la pregunta que me hacía Lucía, brillante compañera del departamento, con las mujeres que están atrapadas en la aplicación de la norma identitaria cultural. Esa es precisamente la línea roja que yo ponía. Es decir, cuando se intenta imponer una práctica cultural judicial para la persona que la recibe. Y la persona que la recibe dentro de su comunidad no tiene tampoco capacidad de reacción. Lucía, que es una experta, lo sabe mejor que yo, pero las mujeres que viven atrapadas en sus comunidades fuera de sus países de origen, en España hemos tenido varios casos de esto, ¿no? Y quieren cumplir las normas, porque son las normas que tienen en su casa, con sus maridos, con sus padres, etcétera, y el propio ordenamiento jurídico, desde el respeto, es el caso de la Sharia en Reino Unido, le impone también esa norma. Yo creo que ahí es donde está la línea roja que el ordenamiento jurídico no debe de cruzar. Es difícil, muy difícil, por eso digo que el ámbito penal, el extremo, nunca es el buen ejemplo, pero tenemos un largo recorrido que sí. Y aprovecharé la pregunta de los centros educativos, le agradezco mucho la pregunta porque una parte del libro está dedicada toda a colegios. Y pondré un ejemplo práctico
sin decir el colegio y sin dar mucho detalle para que no se identifique. Uno de los casos prácticos que nosotros hemos trabajado desde el grupo Multiuri, que somos juristas, politólogos, sociólogos, etcétera, tiene que ver con prácticas alimentarias en un colegio, de la Comunidad Valenciana. En un colegio de la Comunidad Valenciana donde las becas de comedor, es un colegio en una zona con población vulnerable, y todas las becas de comedor que ofrecía en ese momento, está detallado en el libro, o sea que si alguien quiere que lo consulte, pero así en general para que nadie se pueda molestar. Todas las becas de comedor se aglutinan en 25 niños que por situaciones económicas pues tienen que comer en el comedor escolar, que son los que tienen la renta más baja, que es el criterio para determinar en el cruce de acceso a las becas. No se mira otra cosa que la renta. Estas personas, los 25 niños, que tienen becas, claro, concurren con otras personas que quedan fuera de las becas. Claro, el criterio de becas es un criterio reductivo y son los 25 de familias que practican la religión islámica. Igual ya saben el caso porque fue muy, muy publicitado, ¿no? Llega un nuevo imán a esta zona, les dice a las familias que los niños no pueden comer en el colegio porque la práctica halá no está dentro del menú del colegio. Entonces ahí comienza un conflicto en el cual los niños dejan de ir al colegio a comer, pero no comen, porque la situación en la cual se encuentran las familias es tan vulnerable que tienen serias dificultades para acceder a los servicios más básicos. Y comienza una queja sistemática por parte de aquellos niños que no han podido tener las becas de comedor, que, lo cito textual, comeríamos lo que nos dieran en el colegio. Y por otra parte, digamos, este enfrentamiento con la dirección del colegio y el imán que representa a las familias, ¿no? Por simplificarlo. Ahí el director del colegio, que me conoce personalmente y sabe que yo en estos temas pues me gusta mucho trabajar, nos llama para una mediación, vamos allí. El primer conflicto que tenemos es que el mediador no quiere, el imán no quiere mediar con una mujer, que es la IP del proyecto. Y me lo dice directamente. Entonces yo le dije que muy bien, que aquí lo importante que es el bien jurídico superior, ¿cuál es? El del menor. Y el que los menores vayan al colegio, y en todo caso me retiro, está un compañero que también trabaja en el ámbito del proyecto, y conseguimos mediar. ¿De qué manera? El menú que había establecido entonces Consellería y que pagaba Consellería estaba tasado por la cantidad que Consellería podía pagar y no se podía modificar. Esa era la cantidad que teníamos. Y con ese menú no se podía pagar un menú halá porque las prácticas que llevaba el menú halá, etcétera, era mucho más caro. Consensuamos, ¿qué conseguimos consensuar con las tres partes? Con el colegio, en este caso con Consellería, con el imán y los representantes. Que se pusiera comida que fuera permitida por la religión islámica, es decir, quitar los alimentos prohibidos sin que necesariamente fuera halá. Esto es un supuesto de mediación. ¿Por qué existió esta mediación? Bueno, pues porque el director del colegio y yo somos compañeros de la infancia y nos conocíamos. Yo soy una férrea defensora de la mediación en los colegios. Dos tipos de mediación. Una preventiva, supuestos de bullying, etcétera, también de, bueno, toda esta terminología que no quiero nombrar que se utiliza para determinadas personas. Una preventiva antes de que ocurra y otra formativa que permita, digamos, hacer frente a determinadas prácticas que hasta ahora no se habían dado, ¿no? Ahora tenemos sobre la mesa otro conflicto que estamos a punto de solventarlo, no quiero decirlo mucho porque este sí se identifica, que tiene que ver también con una utilización de velo en un colegio público. Y también hemos conseguido la mediación, ¿no? Pues yo creo que mientras conseguimos que el ordenamiento jurídico sea más flexible en ese ámbito, tenemos otros mecanismos que permiten que esa identidad cultural, cuando, y lo repito, no ataque directamente a la línea de los derechos, a la línea de flotación de derechos humanos, podamos conseguir un cierto respeto para identidades que en el fondo suponen también una mayor riqueza para todos. Vale, muchísimas gracias, Ángeles. Muchas gracias a todos. Ahora tenemos un descanso. ¿Hasta qué hora? Hasta las 12. Muchas gracias. Gracias.